Buenas noches. Para la conferencia de hoy nos ha tocado un tema muy especial, y es que la conferencia se titula "Nosotros también somos espíritus eternos", porque muchas veces las personas, nosotros los humanos, confundimos y nos creemos que los espíritus forman un mundo aparte, que no tienen nada que ver con nosotros, y no es así, para nada. Nosotros también somos espíritus, aunque encarnados, y esta situación nuestra, el estar en la vida física, el estar encarnados, pues es una situación anormal, entre comillas. Lo normal es que el espíritu esté en la vida espiritual. Nosotros ahora mismo estamos reencarnados, viviendo una vida, viviendo la vida física, pero una vida es un soplo en la eternidad, dicen los espíritus. Bueno, el caso es que hoy me he propuesto demostraros, entre comillas, de algún modo, mediante la utilización de la razón, sobre todo, en todo aquello que encontremos y que analicemos, que nosotros también somos espíritus eternos. Hay muchas cosas que lo demuestran, ¿sabéis? Infinidad de ellas. No es una mera creencia, no es cosa de que solo creen los niños y las viejas, como dicen algunos. Las cosas no son para creer niños o viejos. Las cosas son para creérselas todo el mundo o no creérselas nadie. Es decir, una cosa si existe, existe para todos. Si no existe, no existe para nadie. Por lo tanto, vamos a examinar con cuidado. Voy a tratar de haceros ver en qué situaciones se demuestra que nosotros somos espíritus eternos. La primera de ellas es, sin lugar a dudas, la transmisión del pensamiento. Eso que los científicos denominan telepatía, como un fenómeno que se da en raras ocasiones. No es verdad. Es un fenómeno normal dentro de la naturalidad de las comunicaciones. ¿Y cuántas veces hemos pensado en una persona? Esa persona a su vez ha pensado a tal hora y a tantos minutos en nosotros, y luego nos hemos llamado, nos hemos visto y yo me he dicho: ayer he pensado en ti, o ahora mismo estaba pensando, oye, pues a mí me ha sucedido lo mismo. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? ¿Nosotros somos seres extraordinarios? No, para nada. Somos personas normales y corrientes. Por lo tanto, algo que ocurre y que se repite con muchísimas personas es un fenómeno normal, aunque de momento la ciencia todavía no haya encontrado los aparatos precisos y para demostrar que esto es así. Bien, también otro hecho que prueba que nosotros somos espíritus eternos es la propia rama de la psicología, la psicoterapia. Esta terapia, esta moderna terapia de la psicología moderna, se basa precisamente en someter a las personas, al paciente, a un grado de conciencia, a un estado de conciencia por debajo del umbral de la vigilia. Por lo tanto, estas personas en ese estado alterado de conciencia recuerdan incluso no solo hechos de esta vida que no podrían recordar, que es cuando estaban en el vientre de su madre, sino que además de eso recuerdan otras vidas. Y dan, además, buena prueba de ello, explicándonos, diciéndonos cómo se llamaban, qué oficio tenían, de quiénes eran hijos, quiénes eran sus hijos en caso de estar casadas, los parientes que tenían, dónde moraban, de qué modo desencarnaron y el año, y dónde reposaban los restos mortales de
el cuerpo físico que tuvieron en aquel entonces. Se ha constatado a través de este medio que efectivamente, en efecto, así era. Bueno, ¿qué explicación tendría? No existe una explicación lógica salvo que esto sea verdad, que somos espíritus eternos y que tenemos muchas vidas. Pero bueno, lo que no se puede negar es, lo que no hay duda, mejor dicho, es de aquellas personas que, siendo escépticas, pasan a ser creyentes automáticamente ante un hecho de estos. Un famoso personaje histórico, una reina sueca, ella no creía en estas cosas, en la existencia de los espíritus, y alguien, un medium, le dijo algo, le dio un recado del más allá de un amigo suyo que ya había desencarnado, un amigo suyo que formaba parte de la corte real, y ella se quedó muy asustada y dijo: eso nadie podría saberlo sino él. No sabemos qué fue lo que le dijo a la reina, pero desde luego debió de ser muy fuerte, porque sus palabras fueron esas: eso nadie podría habérselo dicho sino él. Bueno, esto es uno de tantos y tantísimos hechos constatados por personalidades históricas a lo largo de toda la historia de la humanidad, que no se podría, o de las que nadie se atrevería a dudar. No obstante, también hay algo que la ciencia ha constatado, por lo menos determinados científicos o determinado sector de la ciencia, y son las experiencias cercanas a la muerte. Personas que a través de un accidente, ya sea traumático o cardiológico, han llegado a una situación de coma y transcurrido un tiempo más o menos largo han recobrado la conciencia y han contado su experiencia. Casi todas coinciden en relatar cómo vieron, cómo los médicos intentaban salvar su vida. Todas recuerdan haber entrado en una especie de lugar donde existía mucha luz y alguien les dice que vuelvan para el mundo, que tienen que volver puesto que aún no ha llegado su momento. Otras también recuerdan una especie de túnel, pero bueno, de eso hablaremos en otra conferencia. No todas, lo del túnel no todas lo recuerdan, y no a todas se les pone ese túnel, porque también, ya lo veremos en otra conferencia, es una cuestión de merecimiento. Bien. También estas experiencias están relatadas por científicos que no son espíritas, que no creen en el espiritismo, ni mucho menos, sencillamente son fruto de sus investigaciones y de sus constataciones. Una prueba también que a veces ha convencido a muchos de modo inesperado son los invidentes, nuestros hermanos de camino, los ciegos de nacimiento. Estos seres, estos hermanos nuestros, muchísimos de ellos, relatan cómo han soñado con tal o cual persona y relatan, dan cuenta, describen físicamente a esa persona con una fidelidad que asusta, porque ¿de dónde iba a sacar un ciego de nacimiento si no existieran otras vidas, si no existiera un espíritu? ¿Cómo es esa persona si él no ha visto nunca la luz? Sus ojos no han visto nunca la luz. Claro, el fenómeno tiene lugar a través del sueño. En el sueño dejamos nuestro cuerpo que descansa en la cama y entonces nosotros nos vamos a la vida espiritual. Entonces el espíritu del ciego evidentemente ve, porque el espíritu ve, es una de las facultades del espíritu, es la visión. Entonces él ve, pero claro, al volver al cuerpo él sigue sin ver, porque en verdad el que tiene el hándicap es el cuerpo físico, no el espíritu.
Eso también es una prueba sin duda fehaciente de que existe un ser aparte del cuerpo físico que no tiene nada que ver con él y que vive y tiene vida propia y además vida eterna.